ahora con el ejercicio 5. Determinar el valor de x en las siguientes ecuaciones. Ahora sí vamos a utilizar las propiedades de los exponentes y de los logaritmos para resolver ecuaciones en donde esté ya presente la variable x. Entonces miren, en esta primera parte lo que podemos hacer es transformar de la parte logarítmica a la parte exponencial. ¿Cómo hacíamos? La base en este caso es el 3, el exponente es x y el argumento es el resultado. Listo, y pasamos al primer caso de ecuaciones exponenciales, en las cuales lo que yo hacía es buscar una base en común. El 81 es lo mismo que 3 elevado a la cuarta. Como las bases son iguales, podemos decir que los exponentes son iguales, por lo tanto, x vale 4. Vamos con el literal b. En este caso, de igual manera, pasamos a la parte exponencial. 5 elevado a la x debe dar 0.2. Entonces 5 elevado a la x, ya pasándole eso a fracción, me quedaría 2 sobre 10, ¿verdad? Porque no se puede trabajar con decimales, siempre recuerden operar en fracciones. Entonces nos quedaría un quinto, pero para dejarle de igual exponente, le ponemos el 5 arriba, pero nos queda elevado a la menos 1. Finalmente, bases iguales, los exponentes deben ser iguales, por lo tanto x es igual a menos 1. Y en el literal c, en cambio, lo que podemos hacer es elevar la base 2 a la menos 3 y eso es igual al argumento. Y miren lo que sucede, directamente ya quedó despejada la x, ¿verdad? Pasémosle al lado izquierdo para que se vea mejor. Como yo les he dicho, siempre la incógnita al lado izquierdo, solamente intercambiamos los lados de la ecuación y resolvemos esta operación. Entonces tendríamos x es igual, 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 2 al cubo, entonces x es igual a 1 sobre 8. Y estaría listo los tres primeros ejercicios. Continuamos ahora con el literal d. En este caso también nos conviene pasar a la forma exponencial, entonces tendríamos que 4 elevado a este exponente, que sería 2x menos 1 sobre 3, necesariamente debe ser igual al argumento, es decir, a 64. Listo, busquemos bases iguales entonces. Tendríamos 4 elevado a la 2x menos 1 sobre 3, debe ser igual a 64, pero 64 es lo mismo que 4 al cubo. ¿Listo? Bases iguales, exponentes necesariamente deben ser iguales, quedándome entonces que 2x menos 1 sobre 3 necesariamente debe ser igual a 3. Dado que tenemos dos fracciones en los términos de la ecuación, hacemos nuestra técnica de multiplicar en x y nos quedaría 2x menos 1 por 1, 2x menos 1 y eso sería igual, 3 por 3, 9. Despejamos la x y me quedaría 9 más 1 que pasa sumando, por lo tanto 2x es igual a 10. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, mitad 1, mitad 5, entonces mi variable x ha sido igual a 5. En el literal e, en cambio, como podemos ver, también tenemos ya una x por aquí, ¿no es cierto? Que sería una x del exponente. ¿Por qué? Porque el 2 elevado a este exponente, que está en el logaritmo, debe ser igual al argumento, es decir, a 16. Buscamos las bases iguales, tendríamos 2 elevado a la x al cuadrado sobre 2, debe ser igual a 2 a la cuarta, porque 16 es 2 a la cuarta, ¿verdad? Hemos logrado las mismas bases, por lo tanto lo que podemos decir es que sus exponentes también son iguales. Listo, tenemos una ecuación con fracciones, entonces utilizamos la técnica de multiplicar en cruz, x al cuadrado por 1, x al cuadrado, y 2 por 4, 8. Finalmente, para sacar ya los resultados de x, tendríamos que sacar raíz en ambas partes de la ecuación, pero tendríamos un x1 que sería con el valor positivo de la raíz, y un x2 que sería con el valor negativo de la raíz, porque una raíz siempre arroja dos resultados, ¿verdad? Listo, vamos ahora con el literal f. En el literal f tenemos todo con la parte exponencial. Aquí en cambio nos conviene pasar a la parte logarítmica. ¿Por qué? Porque tenemos un logaritmo en el exponente y eso no nos conviene. Entonces vamos a pasar a la forma logarítmica. Entonces tenemos logaritmo de la base, que en este caso es el 10, y cuando es 10 no se escribe, del argumento, que sería el resultado, debe ser igual al exponente. Y el exponente es el logaritmo de 5. Todo este es el exponente, ¿verdad? Le hemos pasado ya a la forma logarítmica. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Parecido o análogamente a la parte exponencial, si es que dos logaritmos están de ambos lados de la ecuación, para que esto sea una igualdad, sus argumentos también deben ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que el argumento de x más 2, para que esto sea una igualdad, necesariamente debe ser igual al argumento de este logaritmo de acá, porque ambos logaritmos tienen las mismas bases, que es el 10, y por lo tanto no se escriben. Entonces aquí x tendría que ser 5 menos 2, por lo tanto x vale 3. Y estaría ya resuelto ese ejercicio. Seguimos, chicos, ahora con el literal g. En este caso, al tener un logaritmo en el exponente, es mejor pasar a una forma logarítmica esta función exponencial. Entonces, ¿cómo nos quedaría?
El logaritmo en base 10, como está el 10 no se escribe, del resultado que sería x, debe ser igual al exponente, es decir, 4 logaritmo de 2. Como no tenemos solamente la palabra logaritmo al inicio de cada expresión, no podemos decir que este argumento es igual a esto. Entonces vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos para poder tener solamente el logaritmo a un lado y solo el logaritmo al otro lado sin coeficiente. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un coeficiente en un logaritmo? Mandarle como exponente. Entonces nos quedaría el logaritmo de 2 a la cuarta. ¿De acuerdo? Ahora sí, si el logaritmo de x es igual al logaritmo de 2 a la cuarta, significa que los argumentos también son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que x es lo mismo que 2 a la cuarta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces x sería igual a 2 a la cuarta, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Y ya estaría el resultado. Vamos ahora con el literal h. En este caso, como tenemos un logaritmo y acá tenemos un número solito, vamos a pasarle a la forma exponencial. Entonces nos quedaría que la base 6 elevado al cuadrado debe ser necesariamente igual al argumento, es decir, a 4 por x al cuadrado más 5. Listo, y resolvemos esa ecuación que en este caso nos va a quedar cuadrática. 6 al cuadrado, 36, y esto es igual 4 por x al cuadrado, 4x cuadrado más 4 por 5, 20. ¿Listo? Dado que nuestra incógnita está en el lado derecho, le pasamos al lado izquierdo, quedándome menos 4x al cuadrado. Acá se queda el 20 y este 36 al ser positivo pasa negativo. Entonces tendríamos menos 4x al cuadrado es igual a menos 16, ¿verdad? Dado que ambos términos son negativos, lo que yo puedo hacer es multiplicar por menos 1 para cambiarle de signos, quedándome 4x al cuadrado es igual a 16 positivo, en donde el 4 me está estorbando porque le está multiplicando a la x, por lo tanto pasa a dividir. Cuarta 1, cuarta 4. Entonces, a la final me ha quedado que x al cuadrado es igual a 4. Pero como tengo x al cuadrado, puedo utilizar la técnica de sacarle la raíz para eliminar ese cuadrado. Entonces, elimino el cuadrado y me queda x es igual a la raíz de 4. Pero la raíz de 4 tiene dos respuestas, el 2 positivo y el 2 negativo. Recordemos que una raíz siempre arroja dos números, pero con el signo cambiado. ¿Listo? Y ya estaría nuestra respuesta. Continuamos ahora con el literal n. En este caso, como tenemos un logaritmo y una constante acá, entonces vamos a pasarle mejor a la forma exponencial. La base sería 2x más 3 elevado al exponente que está acá, debe ser necesariamente igual al argumento, es decir, a 81. Entonces nos queda un binomio elevado al cuadrado, lo resolvemos, ¿verdad? 2x elevado al cuadrado me queda 4x al cuadrado más, recordemos que aquí tenemos que multiplicar por el doble producto del primero por el segundo. 3 por 2x me queda 6x y aquí está el doble, ¿verdad? Más 3 al cuadrado 9 y eso me da 81. Dado que nos queda un 4x al cuadrado, significa que nos va a quedar una ecuación cuadrática, por lo tanto hay que mandar todo para el lado izquierdo e igualar a 0. Me quedaría entonces 4x al cuadrado, 2 por 6, 12x, más 9 y menos 81. Y eso sería igual a 0. ¿Listo? Simplificando los términos semejantes, me quedaría 4x al cuadrado más 12x menos 72 igual a 0. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como podemos ver, todos los términos tienen el 4 como múltiplo, ¿verdad? Entonces podemos dividirle a toda la división para 4. A toda la expresión para 4, de tal manera que no se afecta a mi expresión. Entonces, cuarta 1, cuarta 1, cuarta 1, cuarta 3, cuarta 1 y en este caso cuarta 18. ¿Listo? Quedándome entonces x al cuadrado más 3x menos 18 es igual a 0. Recordemos que esto solo se puede hacer cuando tenemos nuestra expresión cuadrática igualada a 0. Finalmente, para resolver esta expresión que nos queda una ecuación cuadrática, utilizamos el factoreo. En el factoreo ponemos la x, recordemos, signo del medio, más por menos, ley de signos acá, y buscamos dos números que multiplicados nos den 18 y en este caso restados nos den el 3. Esos números serían el 6 y el 3. Dado que 6 por 3 queda 18 y más 6 menos 3 queda 3 positivo. Finalmente, para que esto sea una realidad, el x más 6 debe ser 0 o el x menos 3 debe ser 0. Por lo tanto, un valor de x sería igual a menos 6, mientras que el valor x sub 2 sería igual a 3 pero positivo. Y ya tendríamos los dos valores para esta ecuación. Vamos con el literal o. En este caso tenemos una división de logaritmos igual a 2. Lo primero que debemos hacer es quitar este logaritmo de aquí abajo. Entonces podemos utilizar la propiedad de multiplicación en cruz.
quedando logaritmo de x más 1 por 1, pues logaritmo de x más 1 igual. Igual 2 por el logaritmo de x menos 1, 2 logaritmo de x menos 1. Aquí tenemos logaritmos en ambas partes de la ecuación, por lo tanto no nos conviene pasar a la forma exponencial, sino más bien intentar que me quede el logaritmo solito aquí y un logaritmo solito acá. Para hacer eso utilizamos la propiedad de los logaritmos, la cual dice que un coeficiente se lo puede pasar como exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que me quedaría logaritmo de x menos 1 al cuadrado. Ahora sí ya tengo, logaritmo de este argumento es igual a logaritmo de este argumento. Para que eso sea una igualdad, los argumentos necesariamente deben ser iguales. Por lo tanto, tendríamos que x más 1 es igual a x menos 1 al cuadrado. Y resolvemos esa ecuación. Tendríamos entonces x más 1 es igual, aquí tenemos un binomio al cuadrado, entonces x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 1 al cuadrado, y eso al final queda 1. Al ser una ecuación cuadrática, paso todos los términos al lado izquierdo. Entonces me quedaría menos x al cuadrado más 2x y menos 1. Y aquí ya tenía un más x y un más 1, y eso es igual a 0. Simplifico los términos semejantes, entonces me quedaría menos x al cuadrado, 2x más x, esto me queda 3x, y menos 1 más 1 se elimina, y eso es igual a 0. Dado que el x al cuadrado está negativo, sería mejor trabajarlo positivo, por lo tanto, utilizamos nuestra técnica de multiplicar a toda la ecuación por menos 1 y se cambia de signo, quedándome x al cuadrado menos 3x igual a 0. Utilizo el factoreo, que en este caso es un factor común, y tendría x por x menos 3, y esto igual a 0. Para que esto sea una realidad, significa que el primer término es 0, y en este caso ya tendría mi valor de x1 igual a 0, o que el segundo término sea 0. Por lo tanto, mi valor x sub 2 quedaría el menos 3 pasado con signo positivo, 3 positivo. Y en este caso ya tengo los dos resultados para esta ecuación. Continuamos, chicos, ahora con el literal P. En este caso, como tenemos varios logaritmos, la idea es siempre juntarlos para al final igualar argumentos. Entonces miren, para juntar esta suma, lo que podemos hacer es conservar el logaritmo en base 10 en este caso, pero debemos multiplicar argumentos, es decir, x por x más 3. Listo. Mientras que en el otro lado, este coeficiente le está estorbando al logaritmo para que me quede solo. Por lo tanto, por propiedades de los logaritmos lo podemos mandar de exponente. Entonces nos quedaría logaritmo de x más 1 elevado al cuadrado. Ahorita sí ya tengo un logaritmo en base 10 aquí y logaritmo en base 10 acá. Para que esto sea una igualdad, los argumentos deben ser iguales. Entonces podemos decir que para que eso sea una igualdad, x por x más 3 necesariamente debe ser igual a este x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora resolvemos esta ecuación. X por x, x cuadrado, x por 3, 3x, x por x elevado al cuadrado, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. El doble de 1 por x sería 2x, y más, en este caso, el cuadrado del segundo. ¿Listo? Dado que nos quedaron términos cuadráticos, pasamos todo a la izquierda, y entonces sería menos x al cuadrado menos 2x menos 1, y esto igual a 0. Pero miren qué es lo que sucede. El x al cuadrado se elimina con menos x al cuadrado. 3x con menos 2x me queda una sola x menos 1 igual a 0. Por lo tanto, es una ecuación lineal o de primer grado, en donde x sería igual a 1 positivo. Listo. Vamos a la literal Q. En este caso tengo logaritmo en base 4, logaritmo en base 4. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un 2 que me está estorbando ahí. ¿Cómo yo junto u opero los logaritmos si es que no voy a poder transformar este 2 en un logaritmo? Pero tranquilos que sí se puede. ¿Qué es lo que se hace? Ubicamos el logaritmo en base 4, dado que todos son base 4. Este número se pone aquí, la base, y este sería el exponente. Y ya está. A este 2 le he transformado en un logaritmo en base 4. ¿Listo? Aquí tendríamos más el logaritmo en base 4 de 3x menos 2, y eso igual al logaritmo en base 4 de x más 1. Ahora sí, ya que tengo un logaritmo en base 4 y un logaritmo en base 4, les puedo unir a estos dos argumentos. ¿Cómo les uno cuando hay suma? A través de una multiplicación, es decir, multiplicando 4 al cuadrado, que sería 16, por el argumento de acá, que sería 3x menos 2. Y esto es igual al logaritmo en base 4 de x más 1. Pero miren lo siguiente, nos acaba de quedar ya el logaritmo en base 4 y logaritmo en base 4, que de hecho es lo que nosotros queríamos, por eso hicimos esas técnicas matemáticas para que a propósito pase eso.
Para que el logaritmo en base 4 de un argumento sea igual al logaritmo en base 4 de otro argumento, necesariamente los argumentos deben ser iguales. Entonces podemos deducir que 16 por 3x menos 2 necesariamente debe ser igual a x más 1, quedándome una ecuación de primer grado muy sencilla de resolver. 16 por 3 me sale 48x menos 16 por 2, 32, y esto es igual a x más 1. Incógnitas al lado izquierdo, quedándome 48x, y este x pasa restando, es igual al 1 que se queda acá, y este 32 pasa a sumar, ¿verdad? Entonces me quedaría 48 menos 1, 47x, es igual 1 más 32, 33. ¿Listo? Este 47 está multiplicando, por lo tanto le puedo pasar al otro lado a dividir. Y con eso he hallado el resultado de mi x, que vale 33/47.